Contexto económico. Y le damos la bienvenida, como cada jueves, a Daniel González, economista. Daniel, un gusto saludarte. Y bueno, seguramente nos vas a comentar sobre la nota del día en el mundo de las finanzas y la economía, que eleva la Reserva Federal la tasa que es la más alta en 10 años. Y que las autoridades estadounidenses estimaron que la economía muestra signos positivos. Buenos días, Daniel. ¿Qué tal? Buenos días, licenciado Ceballos. Buenos días a Marcela y a los radioescuchas de Contexto. Pues efectivamente, el Banco de la Reserva Federal, a través de su presidente, Jerome Powell, anunciaron la modificación de las tasas de interés para un rango del 2 al 2.25%. Como bien lo dice usted, es una cifra que no se había visto desde hace 10 años. Casualmente, hace 10 años es cuando se presenta esta famosa crisis subprime durante el periodo de septiembre, y que pues llevaría al mundo a una crisis que recordamos todos, ¿no? Recordamos también que en aquellos años la economía mexicana tuvo un decremento del 6% anual aproximadamente debido a esa circunstancia. Hoy las tasas de interés están en las cifras de aquellos años, pero el tema es que todavía se espera un incremento adicional durante este año de otros 25 puntos base aproximadamente por parte de Estados Unidos, y que esto tarde o temprano va a afectar o va a tener implicaciones en la economía mexicana. De hecho, se espera que las tasas de interés de referencia en nuestro país vayan a cerrar este año en un 8%, pues ya es una cifra también bastante importante. Los pronósticos que se daban a principios de año es que la tasa de interés en México fuera a cerrar en un 7.75%. Hoy está en esa cifra y se espera que cierre en el 8%. Pero el tema relevante es que se esperan otros 3 incrementos más de la tasa de interés en Estados Unidos para el 2019, y un incremento adicional en el año 2020. Entonces estamos pues ante la situación de que el tema de las tasas de interés irá creciendo, y esto pues tiene un impacto, como decíamos en el tema en otro momento, de las hipotecas, de los productos financieros, del costo de la deuda, y pues que de alguna manera genera una dinámica menos positiva para el comportamiento de la economía, sobre todo mexicana. Otro tema que se relaciona con esta variación de las tasas de interés en Estados Unidos es que se espera que el crecimiento en el 2018 para que el país alcance el 3%. Esta cifra es récord en Estados Unidos. Por lo regular, las economías como la norteamericana y en general otras desarrolladas tienen tasas de crecimiento promedio del 2%. Entonces, estamos hablando de una situación muy importante, pero para los siguientes años, 2019, 2020 y 2021, la tasa de crecimiento en aquel país va a tener una reducción significativa, y en el 2021 se espera que la economía norteamericana solo crezca un 8%. Es decir, el panorama económico en los próximos años, en el corto plazo, implica un encarecimiento del costo del dinero, y por otro lado una menor dinámica en las tasas de crecimiento de nuestro vecino por la relación comercial que se tiene. Esto va a tener que enfrentar pues el nuevo gobierno, y sobre todo la economía mexicana, ¿no? Y esto lo relaciono, licenciado, con la comparecencia que tuvo el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, frente a los senadores en su comparecencia como parte de la glosa del texto informe de gobierno, que nos dice que deja básicamente a la economía mexicana como una economía fuerte y resiliente, y con un manejo de deuda razonable, y que será un reto importante para el siguiente gobierno poder mantener, ¿no? Entre las herramientas que dejan al próximo gobierno, de acuerdo al secretario de Hacienda, tiene que ver con una tasa de crecimiento constante en los últimos 30 trimestres que no se había dado pues en muchos años en la economía mexicana. Si bien es cierto, son tasas promedio del 2.5 anual o poco menos, tenemos ya cerca de 30 trimestres consecutivos con un crecimiento constante. Nos hablan de que, si bien es cierto, también la deuda alcanzó el 50% respecto al PIB, se espera que al finalizar este sexenio
la deuda alcance el 45% del Producto Interno Bruto, es decir, una disminución constante entre pues la herencia económica que deja el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. También nos están hablando de que las reformas estructurales aprobadas durante este sexenio evitaron que el país enfrentara una recesión económica como se presentó en otros países, sobre todo de América Latina, y que esto se debió a la caída de los precios del petróleo cerca de un 70%. Vamos, con la aprobación de las reformas se pudo enfrentar esta coyuntura económica y salimos bien librados, a decir del secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. También tenemos la menor inflación durante este sexenio que se había tenido desde la década de los 70, específicamente desde el sexenio de 1970 a 1976, entre parte de los elementos que se dejan para el futuro gobierno en materia económica. La dependencia del petróleo es otro tema que se puede resaltar. Cuando empezó este sexenio, de cada 100 pesos recaudados, 39 provenían de la venta de petróleo mexicano. Hoy solo son 17 de cada 100 pesos que se recaudan, por lo que podemos decir que la economía nacional se ha despetrolizado y eso le genera un mayor margen de acción en términos fiscales al próximo gobierno. Vamos a enfrentar por primera vez en el año, como decíamos, a decir del secretario de Hacienda, un superávit primario, es decir, vamos a ingresar más de lo que se está gastando, por lo menos así se prevé de manera primaria, y en general, esto va a redundar en la generación de 3.8 millones de empleos que se pueden cuestionar en términos de la calidad de empleo que se generó, e incluso de que podríamos hablar de que eran empleos que estaban en el sector informal y que solo se trasladaron al sector formal, pero que el secretario de Hacienda reconoce que pues es gente que tiene ya seguridad laboral, que tiene prestaciones de ley y que esto tarde o temprano beneficiará el desempeño de la actividad económica en nuestro país. Es decir, para el secretario de Hacienda frente a los senadores durante esta semana, pues nos habla de que el comportamiento económico de nuestro país en este sexenio fue por demás bueno y que se pudo enfrentar pues una recesión inminente que se veía durante este sexenio sin mayor problema, y que pues tenemos una cifra de crecimiento económico con 30 trimestres consecutivos como no se había dado en la historia de nuestro país. Ahora, Daniel, ¿sería posible realizar un cálculo de lo que va a impactar en pesos y centavos el incremento de las tasas de interés en la deuda? Es decir, ¿cuánto vamos a pagar ahora, tanto la deuda nacional por los pasivos que se tienen con la banca internacional, como la deuda estatal con los pasivos que se tienen con la banca nacional? Bueno, lo que podemos decir a este momento, licenciado, es que durante este sexenio y con las modificaciones de tasa de interés, de acuerdo al propio González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito Público, el costo de la deuda se ha incrementado 2.5% respecto al PIB. Se han incrementado 2.5% el costo de la deuda en el actual sexenio. Estamos hablando que es básicamente el margen de crecimiento promedio que hemos tenido. Es un año de crecimiento por este tema del costo de la deuda. Esto es lo que nos reporta la Secretaría de Hacienda. No sería posible sacar un cálculo en pesos, digamos. Se puede hacer una proyección. Sería importante conocer cuáles son los tipos de financiamientos que se tienen para cada uno de los empréstitos que debe nuestro país para poder hacer el cálculo de la tasa de interés. Es decir, tendríamos que conocer cuál es la tasa de interés que se está pagando por cada una de las deudas para poder hacer una proyección de cuánto implica ese costo. Así es. Bien, ojalá pudiéramos tenerlo en tu próxima participación. Vamos a tratar de trabajar al respecto en ese tema. Muy bien. Daniel, pues muchas gracias, como siempre, por tu valiosa participación. Muchas gracias. Hasta luego.